¿Qué tal? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos a la clase de hoy en el área de personal social. Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de las características que presenta el imperio incaico. Cómo es que se estaba organizando este imperio tan resaltante, tan poderoso, ¿no? Dentro del antiguo Perú. Conocer cómo se organizaba, cómo trabajaban, ¿no? A qué se dedicaban. Bueno, el día de hoy vamos a ver vamos a conocer un poco más acerca de este imperio tan interesante, es el imperio incaico, y cómo era el manejo de su sociedad. En este caso vamos a hablar acerca del Ayu, que era la agrupación o sociedad en la cual estaba formada el imperio inca. Bienvenidos y vamos a empezar ahora sí con el tema de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del Ayu y los trabajos dentro de la sociedad inca. Definitivamente que se resalta mucho la organización del imperio incaico. El imperio del Tahuantinsuyo fue un imperio muy organizado. Vamos conociendo cada vez un poco más sobre ellos. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que era el Ayu. ¿Qué era el Ayu? El Ayu era la célula fundamental de la organización social, política y económica de los incas. El Ayu era la agrupación de familias o una comunidad semejante a un clan, a un gens, etc., unidas por vínculos de sangre, poseedoras de territorios donde vivían, trabajaban colectivamente, es decir, en grupo, en equipo, gobernados políticamente por un solo jefe. ¿Cuál era el nombre de este jefe? El curaca. El curaca era quien gobernaba ese conjunto de familias. Claro está que el curaca era alguien designado por el Inca, ¿no? Porque era el jefe supremo. Y los curacas se creían descendientes de un antepasado común llamado Huaca o Totem, que era como el puma, el cóndor, el río, el cerro, el trueno, el rayo, etc. Que en ese entonces eran considerados como dioses, ¿no? Y de quien llevaban el nombre. Es decir, estas personas se sentían muy importantes, pues pensaban que eran descendientes de un dios. Y por eso se les atribuía ese poder de gobernar estos ayus. ¿Cuáles eran los vínculos del ayu? ¿Cómo es que estaban vinculados esas agrupaciones de familias? Bueno, los miembros de un ayu se consideraban unidos por los siguientes vínculos. Atención acá. Por vínculo de sangre. Era un vínculo de parentesco. Los miembros del ayu creían tener un origen común, es decir, se creían descendientes de un mismo antepasado. La misma familia, ¿sí? De un mismo tronco familiar, que se había convertido en su dios protector. Constituido por el territorio o lugar donde vivían, trabajaban, asufructaban en común llamado marca. Este proceso en donde trabajaban en equipo, estos conjuntos de familias, se le llamaba también la actividad como marca. Pero ellos consideraban que estaban unidos por un vínculo de sangre de parentesco directamente, ¿no? Otro vínculo también interesante que unía un poco a la agrupación de familias era el vínculo religioso. Era el culto que todos los miembros de un ayu rendían a la divinidad protectora, de la que se creía descender, llamado Totem, que significaba ser que engendra, que podía ser un cerro, un relámpago, un halcón. Es decir, había grupos de personas, había grupos de familias que estaban unidas, se sentían más arraigadas, más unidas, porque profesaban la misma religión, es decir, adoraban a los mismos dioses. Entonces, como adoraban a los mismos dioses, nos juntamos más, somos más familia, más unidos en ese ayu. ¿Sí? Y tenemos el vínculo político.
Este vínculo también los unificaba porque todos los miembros del Ayu tenían un mismo jefe, el curaca, tiempo de paz, y el Sinchi, el tiempo de guerra. Bueno, dentro de estos ayus, también de estas agrupaciones de familia, también los unía la relación con el curaca, ¿no? Este curaca, que era el jefe supremo dentro de estas agrupaciones, se sentía un poco vinculado dentro de lo que era el tiempo de paz. Pero había otra persona que se le denominaba Sinchi, que gobernaba en tiempo de guerra, ¿no? En esos ayus. Bueno, las agrupaciones existían. No solamente había un curaca, había muchos curacas. Si lo ponemos en la época actual, chicos, un curaca venía a ser como un alcalde, más o menos, ¿no? Un jefe que dirigía agrupaciones de familias, agrupaciones de personas, ¿no? Las dirigía, las organizaba. Y bueno, era un ser que pretendía tener un poder en base a una descendencia de un dios, ¿no? En este caso, saben que se les consideraba dioses a lo que eran los elementos de la naturaleza, ¿no? Como la lluvia, los truenos, etc. Entonces, son tres los vínculos que unían a los ayllus. ¿Cuáles eran las formas de trabajo en el Imperio Inca? Muy importante, ¿eh? ¿Qué actividades de trabajo realizaban? Bueno, la forma de trabajo que realizaban en el Imperio Incaico eran cuatro. La mita, que era un trabajo obligatorio y por turnos a favor del Estado. Era realizado por los mitimaes. Atención acá a este detalle. La mita era realizado por los mitimaes, ¿ok? Y era un trabajo que se realizaba por turnos. Generalmente era la excavación de productos o minerales dentro de las cuevas, ¿no? Y sacar esos recursos como el oro, la plata. Tenemos también la minca. Era un trabajo realizado por los ayllus para construir puentes, casas, etc. Es decir, estas agrupaciones de familias, ¿sí? Los ayllus, realizaban estas actividades, este trabajo, la construcción de puentes, casas, y así formar más comunidades. Otro trabajo importante es el AINI. Este trabajo consistía en la ayuda mutua entre los miembros de un ayllu. Imagínense, como que tu vecino te ayuda a poder terminar de construir tu casa, o a poder sembrar o preparar el terreno para tu cultivo. Era muy colaborativo. Y finalmente tenemos la chunga, que era de defensa civil frente a los desastres naturales. Es decir, este trabajo también era organizado en base a los desastres que se podían dar, ¿no? Por ejemplo, los huaicos, los deslizamientos. Estas personas se encargaban un poco de mantener el control, poner barreras, construcción de muros que impedían un poco que los deslizamientos se vengan y destruyesen comunidades, ¿no? Imagínense, ojo aquí, imagínense cómo estas cuatro actividades, perdón, han sido muy importantes. Entonces, no dejamos de destacar la organización de este imperio, ¿sí? En realidad, pensaban en todo. Finalmente, entonces, en este tema hemos hablado acerca del Ayu, que es la sociedad inca, cómo los Ayus se constituían como agrupaciones de personas en las cuales estaban vinculadas por vínculo de sangre, vínculos religiosos o vínculos políticos. Y teniendo un personaje muy, pero muy particular, que era el curaca, quien era la persona que dirigía los Ayus. Bueno, hemos conocido un poquito más acerca de esta organización social y de los trabajos que realizaban en el Imperio Inca. Es importante saber y destacar
que el imperio del Tahuantinsuyo fue grande, extenso, y básicamente la característica que propinó a que se realice o lograran ese crecimiento fue su organización y cómo todos participaban y trabajaban por un solo fin, que era el crecimiento del imperio inca. Entonces, ese ha sido el tema de hoy, chicos. Espero que les haya interesado. Vamos a seguir hablando todavía sobre este tema un poco más, hablando de otros aspectos, y ya nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, cuídense.